Tengan ustedes muy buenos días. Eh, Voy a presentarles el simposio El arte de transformar los datos en conocimiento. Tenemos en este momento como primer disertante a, al bioquímico clínico Gonzalo Pacheco con la disertación Agregando valor en el laboratorio, la gestión del riesgo como herramienta. Gonzalo Pacheco es Six Sigma Manager, gerente de operaciones del Laboratorio de Análisis Clínicos LAC, 7 años como coordinador de aseguramiento de la calidad en el laboratorio LAC, docente de cursos de aseguramiento de la calidad en la fase analítica para laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre, asesor científico para empresas de venta de insumos de diagnóstico in vitro, múltiples trabajos tanto a nivel nacional como internacional de diversos temas relacionados al aseguramiento de la calidad en los laboratorios de análisis clínicos. También fue uno de mis mejores alumnos. Adelante, Gonzalo. Gracias, Estela, gracias por tus palabras, por la presentación. Voy ahora a compartir la pantalla para que podamos comenzar con el simposio. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como les decía, muchísimas gracias, Estela, por la presentación y muchas gracias a la AU también por esta invitación. Y bueno, vamos a comenzar con este simposio, como bien dijo Estela, titulado El arte de transformar datos en conocimiento. Y vamos a comenzar diferenciando un poco estos términos, datos y conocimientos que muchas veces se utilizan de forma indistinta, ¿sí? Para después avanzar hacia por qué la gestión de riesgos es una herramienta tan importante en lo que es el agregado de valor por parte del laboratorio. Vamos a comenzar diferenciando esos términos, y para comenzar vamos con lo más básico, con lo que son los datos. Los datos son elementos discretos que básicamente representan un hecho en la realidad. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que los datos carecen de utilidad si nosotros no le damos un cierto contexto, una cierta estructura. Cuando nosotros estructuramos, contextualizamos los datos, es que pasamos al siguiente nivel, que es la información, y cuando esa información se trata con un determinado sentido, es que nosotros llegamos al conocimiento. En el conocimiento es cuando nosotros integramos esa información y la dirigimos con un sentido específico. Ahora bien, el conocimiento tampoco es el último eslabón de esta cadena, sino que uno siempre puede profundizar en el conocimiento y a través de lo que se denomina como insight y con algo muy importante que es la experiencia, uno llega al último nivel en esta cadena del conocimiento, de la información, que es la sabiduría. La sabiduría es aquel estadio, aquel nivel que representa la internalización de ese conocimiento, la asimilación, lo que permite poder tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Obviamente que acá rápidamente lo que hicimos fue diferenciarlos, pero es claro en la explicación de que estos conceptos están todos interrelacionados e integrados. Una buena forma de representar esto es a través de lo que se conoce como la pirámide de la información, la pirámide del conocimiento, en donde me parece que lo interesante de esto es ver cómo esas decisiones, esa toma de decisiones y la implementación de acciones que nosotros vamos a hacer, van a estar basadas en última medida siempre en lo que son los datos. Y esto es muy importante porque a veces estos dos eslabones de la cadena muchas veces se alejan de tal manera que uno pierde el foco de que las decisiones siempre son tomadas basadas en esos datos que nosotros estamos recopilando. Esto lo que nos tiene que hacer es poner foco en cómo recopilamos esos datos, cómo los contextualizamos, y de esa manera vamos a tener un buen sustento, una buena base para desarrollar conocimiento y posteriormente poder tomar decisiones. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer esta introducción? Bueno, porque ahora lo que vamos a hablar es de agregado de valor. Que nosotros estamos tratando de agregar valor por laboratorio, lo que hay detrás es un conjunto de decisiones y de acciones. Por eso que tener claro este proceso es fundamental para que esas acciones y esas decisiones tengan una mayor probabilidad de éxito. ¿Bien?
Ahora avancemos a lo que es el agregado de valor por parte del laboratorio, sabiendo esto. Esta pirámide, que se conoce como pirámide de valor del laboratorio, fue presentada en una publicación en 2015 y es muy interesante porque establece 4 niveles básicamente en los que el laboratorio puede agregar valor. Los primeros 2 niveles enfocados de forma más interna en el laboratorio, los siguientes 2 niveles de forma más externa. El nivel 1 básicamente lo que se trata es de lo que se llama poner la casa en orden, ¿sí? Es tratar de alinearse hacia lo que son las normas internacionales y lograr cierto tipo de estabilidad en todos los procesos nuestros. El segundo nivel se trata de cambiar la mentalidad, es cambiar la mentalidad de una mentalidad de volumen a una mentalidad de valor. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es, teniendo ya esa casa en orden y sabiendo y conociendo la estabilidad de mis procesos, tratar de establecer cuáles van a ser aquellos puntos en los que yo me voy a enfocar para agregar valor. Posteriormente, los niveles 3 y 4, el nivel 3 se basa en lograr ese estado que yo diseñé y planifiqué en el nivel 2, y el nivel 4 es cuando yo ya tengo instalado ese sistema en el cual estoy dando resultados óptimos de excelente calidad y con los menores costos posibles, tratar de compararme con mis pares, ¿sí? Y de esa manera tratar de ser lo que se llama el mejor de la clase, ¿sí? El mejor, y de esa manera ser un referente en el medio. Esos son los 4 niveles de agregado de valor en el laboratorio. Ahora bien, es importante entender cuando hablamos de que a los primeros niveles se enfocan más de manera interna en el laboratorio y los otros de manera externa, es importante tener ese contexto en el que estamos en un laboratorio. En un laboratorio nosotros lo que vamos a estar dando es información de una muestra asociada a una prueba, y esa prueba la solicitó un clínico. Ese clínico solicita una prueba, se va pasando por todas las fases del laboratorio que ya conocemos, preanalítica, analítica y posanalítica, y nuevamente, a partir de esa información, de forma integrada, se van a tomar decisiones y acciones que van a repercutir directamente en los pacientes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fases externas al laboratorio, básicamente lo que estamos hablando es de la fase post-posanalítica y de la fase pre-preanalítica. Y acá tenemos 2 elementos claves. Uno es el clínico y el otro es el paciente. Se ve claramente en este diagrama que es bastante sencillo. Y estos son los 2 puntos que nosotros no podemos perder nunca de vista cuando nosotros pensamos en agregar valor en el laboratorio. Agregando algo más en este punto, quiero mostrarles un trabajo que publicó ya hace unos años el doctor Plevani, que lo que hizo fue revisar un trabajo previo que había sido publicado 40 años antes por Lumber, que introducía el concepto que se conoce como brain-to-brain loop, ¿sí? El loop, el ciclo cerebro a cerebro. Si lo vemos, nos vamos a dar cuenta que es muy similar a lo que vimos recién, al ciclo de la fase del laboratorio. Lo único que está un poco más detallado, están más detalladas cada una de esas fases. Lo interesante, y que se une de alguna manera con el agregado de valor sobre el cual estaba hablando, es que Plevani hace una revisión en el cual indica que 40 años después, una figura que ha cobrado un rol cada vez más preponderante es justamente el cerebro de los profesionales del laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio, a medida que ha avanzado el tiempo, ha desarrollado cada vez una complejidad mayor, cada vez hay un mayor número de pruebas, hay mayor acceso a esas pruebas, la tecnología ha avanzado muchísimo, y el rol de los profesionales del laboratorio en esa interpretación de los resultados para que el clínico pueda tomar las decisiones correctas sobre ese paciente es cada vez mayor. Bueno, hasta acá lo que de alguna manera mostramos es esto, es la relevancia que tiene el clínico y cómo nosotros podemos agregar valor en distintas instancias, pero que los niveles más altos, niveles 3 y 4, sí o sí tenemos que considerar estos elementos externos. Ahora, cuando hablamos de las expectativas, como lo mencionaba el artículo, no podemos dejar de ver las necesidades. Y las necesidades a grandes rasgos, sin entrar en detalle, se pueden dividir en 2. Necesidades explícitas y necesidades implícitas. La explícita es la prueba, el resultado. Nosotros nos están solicitando un resultado de una prueba asociada a una muestra, nosotros tenemos que dar esa información.
Ahora, ¿cuál es la necesidad implícita en todo esto? La necesidad implícita es que ese resultado no genere un daño. Y eso es algo fundamental, porque esta es básicamente la máxima de la medicina y de cualquier campo asociado a la medicina, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es no hacer daño. Y eso nunca lo podemos perder de vista. Sobre todo en un contexto en el que mostraba recién que el laboratorio, por distintas razones, muchas veces se va distanciando un poco de ese clínico y cada vez tenemos que tener una participación muchísimo más activa en esa interpretación que se tomen decisiones correctas. Entonces, ahora bien, ¿cómo desde nuestro lado terminamos generando daño a un paciente? Y bueno, si lo vemos desde lo que es que ese daño en el paciente se dio por una falla inicial dentro del laboratorio. La falla inicial dentro del laboratorio lleva a una situación fuera de control, a que se produzcan resultados incorrectos, a que se reporten resultados incorrectos, y esos resultados incorrectos obviamente que van a propiciar un contexto en el que el clínico, si no lo detecta, va a tomar una acción incorrecta, y eso puede llevar a un daño en el paciente. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para actuar sobre esto? Y bueno, la gestión del riesgo es esta herramienta que se ocupa de lo que son las fallas del laboratorio para evitar que se dé un daño en el paciente. Y esto es muy importante, porque a todos nos preocupa muchísimo la seguridad de los pacientes, que nosotros con nuestros resultados no generemos un daño en el paciente. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto nos ocupa realmente. La herramienta que nosotros tenemos para ocuparnos de este tema es la gestión de riesgo. Y bueno, y como indico, en lo que son las etapas intermedias, va a cobrar un rol preponderante lo que es la estadística en el control de calidad estadístico, que lo vamos a ver después, más adelante, con Beatriz. Pero bueno, simplemente, y retomando esta diapositiva, lo que les quería comentar es que la gestión de riesgo como herramienta es importante utilizarla, pero lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que tener un contexto en el cual aplicar esta herramienta. Y una de las herramientas que sugiere este trabajo, justamente para ir hacia los niveles más altos, los niveles 3 y 4 de lo que estamos hablando, si nosotros vamos a la ISO 15189, dentro de lo que son los requisitos de gestión, vamos a encontrar un apartado específicamente para este tema, que es la gestión de riesgo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, lo que hemos ido viendo hasta ahora, que el laboratorio debe evaluar el impacto de los procesos de trabajo para tratar de detectar fallas potenciales en los resultados del análisis y trabajar sobre esa falla para tratar de eliminar o reducir los riesgos que identifique. Esto es muy importante porque cuando uno se quiere acreditar, va a tener que cumplir esto, no es opcional, dice debe hacer. Entonces esto ya nos da un contexto dentro del laboratorio para trabajar y sentarnos a pensar en esas fallas que podemos tener. Ahora bien, algo que da la norma es que nosotros vamos a tener que cumplir con este requisito, pero no te dice cómo hacerlo. El cómo hacerlo, hay otras guías, como dentro de la ISO, por ejemplo, la 22367, que es justamente de gestión de riesgo, y de hecho ahora en mayo salió la última versión. Y luego están todas las guías de la CLSI, como la EP18, la EP23, la C24, que básicamente están enfocadas en las distintas fases del laboratorio, preanalítica, analítica y posanalítica. Ahora, más allá de los detalles, lo importante es ir a los conceptos grandes. Y cuando vamos a los conceptos grandes, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de riesgo, estamos hablando, como dijimos recién, de fallas. Y el riesgo asociado a una falla es un concepto, es una definición que la realidad es que hay bastante consenso, y que se define como la probabilidad de ocurrencia del daño por la severidad de ese daño. Si usamos matemáticamente como una fórmula, sería ocurrencia por severidad. Es bien sencillo, es pensar en nuestras fallas y pensar qué probabilidad de ocurrencia del daño hay y qué severidad. ¿Qué significa probabilidad de ocurrencia? Y bueno,
obviamente cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia, vamos a tener que estar asociándolo a la frecuencia de la falla. Cuanto más frecuente se dé una falla, más probable es que ocurra ese daño. Es bastante intuitivo, veámoslo como un ejemplo en el laboratorio. Si nosotros tenemos dos equipos exactamente iguales, con el mismo ensayo, o inclusive con el mismo desempeño sigma en lo que es la estadística de control de calidad, pero en uno de esos equipos tenemos un error aleatorio por una falla mecánica que se da día por medio, ¿dónde vamos a tener más riesgo de generar un daño en el paciente generado por un resultado incorrecto? En el equipo 1, que no tiene fallas, o en el equipo 2. ¿Verdad que es bastante intuitivo pensar que el riesgo va a estar asociado a esa frecuencia en la falla? El otro concepto es la severidad, y también es bastante intuitivo. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una maniobra manejando, no es lo mismo que generemos este daño, que este daño, que este daño. Disculpen, no sé si se desconfiguró la presentación. Yendo para atrás. Ahí va. Que este daño. Obviamente que la severidad del daño es de los elementos más importantes que tenemos que incluir en el riesgo. Entonces ahora sabemos que lo que tenemos que hacer es combinar probabilidad de ocurrencia con severidad del daño. Y finalmente lo tenemos que evaluar. Y para evaluarlo tenemos que incluir un último concepto, que es la probabilidad de detección. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo incluimos este elemento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una falla en el laboratorio, como es, en este caso, algo simple, una pérdida de agua. La probabilidad de detección va a definir que nosotros lleguemos a esta situación o a esta otra situación. Entonces, claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que una misma falla en dos sistemas distintos puede generar un daño totalmente distinto si yo tengo distintos mecanismos de detección. Cuanto más fuertes sean mis mecanismos de detección, menos daño o menos probabilidad de daño yo voy a estar teniendo, y más fácil va a ser recuperarme de esa situación de daño que yo causé. Ese es el otro elemento muy importante. Y finalmente, cuando nosotros incorporamos este elemento, que es la probabilidad de detección, lo que se obtiene es un índice, que este índice tiene su origen en lo que es el modelo industrial, los análisis de modos y fallos, que básicamente lo que hace es incorporar a la detección como con una escala inversa a lo que es la ocurrencia y la severidad. ¿Por qué? Exactamente por lo que les explicaba recién. Cuanto menor poder de detección yo voy a tener, mayor va a ser ese índice de riesgo. Cuanto mayor severidad, mayor va a ser el índice, y cuanto mayor sea la probabilidad de ocurrencia, mayor va a ser ese índice. Finalmente, cuando uno se pone a analizar las fallas, lo que tiene que hacer entonces es tratar de cuantificarlas. Esta es una forma muy sencilla, que es en la que hay mayor coincidencia en casi todas las guías, y lo que nosotros vamos a hacer después de que las tengamos cuantificado a ese riesgo es ordenarlos, porque obviamente vamos a tener muchas fallas para analizar, y lo que tenemos que ver es en cuál debemos enfocarnos. De esa manera, nosotros vamos a tener distintos tipos de riesgos, distintos tipos de valoraciones del riesgo, y una vez que nosotros las ordenemos, vamos a poder enfocarnos en aquellas más importantes y en las que tienen un índice de riesgo mayor. En suma, el concepto que quiero dejar es que la gestión de riesgo es un elemento importantísimo que se ocupa de algo que muchas veces es intuitivo y de lo cual nosotros generalmente damos por hecho, que es que no dañamos al paciente. Esto es una herramienta que se preocupa y activamente de este problema. Y en lo que se basa es en análisis de las fallas. Y las fallas no es otra cosa que los errores del laboratorio. Esto simplemente ya para terminar la presentación. Los errores del laboratorio todos los conocemos su distribución. La mayoría se dan en la etapa preanalítica, seguido de la etapa posanalítica y finalmente en la analítica. Pero recuerden siempre que la eficacia y la probabilidad de tener éxito en las acciones que nosotros tomemos está basada en ese conocimiento profundo que nosotros tenemos que llegar
Cuando nosotros analizamos profundamente estos tipos de errores, lo que encontramos, este es otro trabajo de Piani muy interesante, es que si nosotros agrupamos esos errores por las distintas categorías que se manejan a nivel de la gestión de riesgo, de hecho están basadas en la categoría de la ISO 22367, podemos encontrar que hay una categoría que específicamente marca que esos errores derivaron en un cuidado inapropiado del paciente. Y si ahora nosotros reevaluamos esos datos, lo que encontramos es que de la totalidad de errores, en el 71% de los casos, los errores del laboratorio no llevaron a un cuidado inapropiado del paciente. Pero ahora hubo un 29% que sí. Y ahora hagamos la evaluación inversa. Ese 29%, ¿cómo están distribuidos en las fases del laboratorio? Y lo que se encuentra es muy interesante, que el 52% de esos errores estaban enfocados en la parte analítica, el 41% en la fase preanalítica y el 7% en la etapa posanalítica. Lo que de alguna manera cambia ese paradigma de pensarlo a nivel cuantitativo. Y tenemos que entender a través de la profundización del conocimiento de que aquellos errores que de repente parecían los minoritarios terminan siendo muchas veces lo que terminan generando un daño en el paciente. Y aquellos que parecían ser los mayoritarios, por tener, por ejemplo, una probabilidad de detección mucho mayor, no terminan teniendo un impacto negativo en el paciente. Finalmente, y ya para terminar la presentación, lo que le quería comentar es que si bien esta herramienta tiene esto de indicadores y sentarse y tener un contexto, la realidad es que todo eso no es lo más complicado. Lo más complicado es cambiar el chip. Y como decía Hal, lo importante es darnos cuenta que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como oportunidad para mejorar, como una oportunidad de darnos cuenta que algo que estamos haciendo puede ser realizado mucho mejor y que de esa manera vamos a evitar un daño en un paciente. Bueno, muchísimas gracias. Beatriz es química farmacéutica y bioquímica clínica de la UDELAR. Además, tiene un posgrado en epidemiología y bioestadística en la Universidad Favaloro de Buenos Aires, un diplomado internacional en control de calidad analítica, Quality Consulting, especialista en gestión de la calidad ISO 9001, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, gerente de aseguramiento de la calidad, Laboratorio LAC, Montevideo, Uruguay, docente en diferentes cursos de aseguramiento de la calidad en la fase analítica para laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre, miembro del Grupo de Trabajo Latinoamericano para la fase preanalítica de la Colabiocli, miembro del Grupo de Trabajo Latinoamericano de Gestión de la Acreditación de la Colabiocli y ex miembro del Grupo de Trabajo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducciones WG-IAN de la IFCC. Siguiendo un poco con el enfoque que le hizo Gonzalo a esta presentación, en realidad yo voy a abordar el tema de la gestión de riesgos desde el punto de vista principalmente analítico. Cuando nosotros gestionamos los riesgos a nivel analítico, como bien explicó Gonzalo en su presentación, nosotros le debemos asignar un valor a cada uno de los componentes de la fórmula de gestión de riesgos que se mostró que era la de número de priorización de riesgo. Lo que quiere decir que le debemos asignar un valor a cada uno de los componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Son la frecuencia de ocurrencia de que un evento adverso pueda pasar, qué probabilidad tiene de que pueda pasar. Por otro lado tenemos la severidad, o sea, el impacto que ese evento adverso puede tener sobre la seguridad del paciente si el mismo no es detectado. Y el tercer componente, ¿cuál era? Era la probabilidad de detección. Ahora, muy bien, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos en el laboratorio a nivel analítico para poder asignarle a cada uno de estos componentes un valor numérico de la forma más objetiva posible? La herramienta que nosotros tenemos es el control de calidad interna. Más precisamente, lo que son las estrategias del control de calidad interna. Cuando el laboratorio define sus estrategias de control de calidad interna para monitorear
la estabilidad del sistema analítico en el tiempo, además está decir que si nosotros diseñamos estrategias de control de calidad interno que no son capaces de detectar errores, estamos poniendo en riesgo ¿qué? La seguridad del paciente. Ahora bien, para seleccionar de manera correcta las estrategias de control de calidad, lo que yo propongo es lograr identificar en cada uno de los puntos de este proceso un posible modo de fallo. Entonces deberíamos estudiar los diferentes modos de fallo que podemos tener ¿dónde? Que podemos tener en la selección de los requisitos de calidad. Cuando nosotros seleccionamos requisitos de calidad, ¿qué estamos seleccionando? Estamos seleccionando especificaciones de desempeño analítico para un procedimiento de medida. Podemos tener errores también ¿dónde? En la selección de los materiales de control que nosotros estamos utilizando para monitorear la estabilidad del sistema analítico en el tiempo. Por otro lado, podemos cometer errores en la asignación y la media de los resultados del control de calidad en los gráficos de control de calidad. Podemos también tener errores cuando establecemos las metas de desempeño para el control de calidad interno y por ende podemos tener problemas sobre el final de este camino, que sería cuando definimos las estrategias de control de calidad para un procedimiento de medida. Ahora bien, les recomiendo a los que no han tenido la oportunidad de leer esta guía de la CLSI, que es la guía C24, que de lo que nos habla es de los principios y definiciones asociados a ¿qué? Asociados al control estadístico de la calidad para procedimientos de medida cuantitativo. O sea, es para procedimientos de medida cuantitativo. ¿Y qué habla esta guía? Esta guía lo que hace nos presenta un enfoque para planificar el control de calidad interno. Por otro lado, nos habla de cómo debemos utilizar correctamente los materiales de control de calidad que estamos utilizando. Nos describe el uso correcto de los datos del control de calidad, cómo con esos datos de los resultados del control de calidad nosotros podemos crear información para generar conocimiento, y cómo nos debemos recuperar a una situación de fuera de control. Acerca del primer punto que les nombré, que podríamos identificar posibles modos de fallo, está asociado a ¿qué? A la selección de las especificaciones de desempeño analítico, o sea, la selección de los requisitos de calidad. Además está decir que todo resultado en el laboratorio tiene un error inherente. Cuando yo defino las especificaciones de desempeño analítico, ¿qué es lo que realmente estoy definiendo? Estoy definiendo la tasa de error que yo le voy a permitir a un procedimiento analítico sin invalidar ¿qué? Sin invalidar la utilidad clínica de los resultados que estoy generando. En otras palabras, lo que estoy haciendo es definiendo la calidad que debe tener los resultados de mi paciente. Ahora bien, tenemos que tener bien claro que las especificaciones de desempeño analítico deben ser seleccionadas individualmente para cada procedimiento de medida y nos debemos asegurar que el mismo cumple con el uso clínico previsto de la prueba de laboratorio. Van a ver que se utiliza mucho la terminología uso previsto de un procedimiento de medida. Se deben estar imaginando, cuando esto lo llevamos al laboratorio clínico, a qué estamos realmente haciendo referencia. Pongamos un ejemplo, ¿cuál es el uso previsto? Por ejemplo, yo voy a comprar un paraguas, no es lo mismo las especificaciones que le voy a pedir a ese paraguas, al vendedor, si el paraguas yo lo voy a estar utilizando como bastón para protegerme de la lluvia, para proteger una mascota o simplemente como un elemento ornamental en una calle. Si esto lo trasladamos a lo que es el laboratorio clínico, quiere decir que el uso previsto de una prueba de laboratorio está asociado si esta prueba la vamos a utilizar como point of care para el diagnóstico, para el seguimiento, para el screening de un paciente. Por lo tanto, en este punto podemos identificar posibles modos de fallo asociados ¿a qué? A una selección incorrecta de las especificaciones de desempeño analítico. Muchas veces los laboratorios seleccionan las especificaciones de desempeño analítico de manera arbitraria, no asegurando la utilidad clínica de los resultados del paciente. Les recomiendo seguir el criterio del consenso de Milán para la selección de los requisitos de calidad según la jerarquía que ahí se definió. Ahora bien, en el segundo punto que estaba hablando, que podíamos identificar posibles modos de fallo, está asociado ¿a qué? A la selección de los materiales de control. Cuando nosotros seleccionamos los materiales de control, nosotros debemos evaluar en tiempo cero, previo a la compra de los mismos, ¿qué es lo que debemos evaluar? La matriz de nuestro material de control. Debemos evaluar las características del tipo de material de control de calidad interno que vamos a utilizar. Respecto a la matriz, debemos seleccionar siempre una matriz que sea lo más parecida y semejante posible a la matriz de la muestra del paciente. Y respecto a los tipos de material de control de calidad interno, ¿qué tipos de materiales nosotros disponemos en el laboratorio?
Disponemos de materiales de primera opinión, de segunda opinión y de tercera opinión. Respecto a los materiales de control de primera opinión, son aquellos que son fabricados y suministrados por el mismo fabricante del procedimiento de medida. Muchas veces tiene la desventaja que su formulación es muy similar a la formulación del calibrador, y por lo tanto muchas veces son incapaces de detectar los errores sistemáticos. Después tenemos los materiales de control de segunda opinión. Respecto a este punto es cuando los laboratorios utilizan pools de muestras de pacientes como materiales de control, con todos los inconvenientes que esto tiene asociado a la estabilidad de la muestra y sobre todo también asociado a la homogeneidad de la muestra. Y después tenemos los controles de calidad interno de tercera opinión. Cuando hablamos de los de tercera opinión, vamos a encontrar que existen dos tipos de materiales disponibles. Uno, en donde el propio fabricante del procedimiento de medida manda a fabricar a otro fabricante el control de material, el control de calidad interno. En este caso, ¿qué es? Terceriza el servicio de fabricación del control de calidad. Pero muchas veces ese control de calidad tiene la misma formulación que el calibrador. Y o sea, estamos en el mismo problema que cuando utilizamos un material de control de primera opinión. Y después tenemos los materiales de control de tercera opinión, que son totalmente independientes al fabricante del procedimiento de medida. En mi opinión, estos son los recomendables que deberíamos utilizar, y si es posible, siempre utilizarlos si tenemos la posibilidad de seleccionar un material de control de tercera opinión que participe en interlaboratoriales también. La idea es seleccionar un material de control de calidad interno que nos permita aumentar la probabilidad de detección de errores y, por otro lado, disminuir el riesgo de que un efecto adverso pueda estar impactando a un paciente. En este punto podemos identificar posibles modos de fallo. ¿Asociado a qué? Asociado a una selección de material de control de calidad de manera incorrecta. Ahora bien, otra característica que nosotros deberíamos evaluar es el número de concentraciones de los materiales de control utilizados y si los mismos son suficientes para poder determinar si el desempeño de un ensayo es aceptable en el intervalo de medición de interés. En este punto tenemos que manejar dos conceptos. Por un lado, el concepto de cuáles son los puntos de decisión médico de esa prueba de laboratorio. Y por otro lado, relacionarlo de lo que es el rango analítico. Lamentablemente, por un tema de costos y por no haber disponibilidad en el mercado, nosotros no tenemos controles de calidad internos para medir en las concentraciones de todos los puntos de decisión médica que puede tener una determinada prueba de laboratorio, y a su vez que al mismo tiempo me abarque todo el rango analítico. Entonces, ¿cuál es la sugerencia de la IAC 24 y la CLCI? Es que mínimo deberíamos utilizar 2 concentraciones de control de calidad interno. Y una de esas concentraciones tiene que ser cercana a un punto de decisión médica. Ahora bien, se puede requerir que en algunos casos particulares nosotros requieramos adicionar una concentración extra al control de calidad interno. ¿Y cuándo, por ejemplo, nos puede estar pasando esto? El típico caso puede llegar a ser la bilirrubina. La bilirrubina, sabemos, tenemos bien claro que los valores de referencia del adulto y del recién nacido son bien diferentes, por lo tanto tienen diferentes puntos de decisión médica. Esta prueba de laboratorio para una población adulta o uno de recién nacidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá puede ser que el laboratorio requiera incorporar una concentración extra para poder contemplar tanto un punto de decisión médica en población adulta y un punto de decisión médica de la población de recién nacido. Eso cada laboratorio lo debería tener que evaluar en cuanto a la población de pacientes que esté manejando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con respecto al uso de los controles de calidad, las concentraciones de control de calidad, cuando nosotros estamos evaluando ensayos cuantitativos con interpretación cualitativa, como son los ensayos serológicos, donde yo por arriba de un cutoff tengo una respuesta positiva y por abajo del cutoff una respuesta negativa y una zona gris siempre identificada en torno al cutoff. Lo que es aconsejable siempre es utilizar siempre 2 niveles de control, o sea, un control positivo y uno negativo, y que a su vez el control positivo tenga un corte cercano al cutoff que tiene ese procedimiento de medida. Ahora bien, si vamos a ver el tercer punto en el cual podemos identificar modos de falla cuando vayamos a seleccionar una estrategia de control de calidad, es el más conocido y más difundido, que es la asignación de medias y los desvíos estándar del material de control de calidad interno. ¿De dónde es que nosotros en el laboratorio sacamos estos datos estadísticos? Los sacamos de los resultados de las mediciones repetidas que nosotros realizamos del control de calidad interno. La guía C24
me define al control de calidad como un conjunto de procedimientos basados en la medición de un material estable, el cual debe ser similar a las muestras de los pacientes que nosotros utilizamos en el laboratorio. ¿Para qué? Para monitorear la estabilidad del sistema analítico en el tiempo. El objetivo principal del control de calidad estadístico en el laboratorio es detectar rápidamente cambios en la estabilidad analítica de un procedimiento de medida, y quiero destacar la palabra rápido, tiene que ser rápido. Y a su vez el otro objetivo principal que tiene el control estadístico de la calidad es que no me dé alarmas cuando yo estoy teniendo un sistema analítico estable, o sea, no tener falsas alarmas. Eso es fundamental, tener alarmas que detecten los problemas y que no tenga falsas alarmas. Ahora bien, acá lo que juega un rol fundamental a nivel del control de calidad son los gráficos de control, y sobre todo lo que es el diseño, la asignación de la media y el desvío estándar para un procedimiento de medida, para seguirlo a través de nuestros gráficos de control. En los gráficos de control nosotros graficamos los resultados del control de calidad en función del tiempo, y es la herramienta que nosotros contamos en el laboratorio para la toma de decisiones de manera diaria. Ahora bien, lo que quiero recalcar es que cuando nosotros tenemos un sistema analítico operando en condiciones de estabilidad analítica, la distribución de los resultados del control de calidad que yo debería esperar tendría que ser, seguiría una distribución gaussiana donde uno debería tener el 68% de los datos del control de calidad entre más o menos un desvío, el 95% de los datos entre más o menos dos desvíos, y el 99,7% de los datos entre más o menos 7 desvíos. Por lo tanto, esta distribución de datos que les acabo de mencionar de la distribución gaussiana, la tenemos que ver reflejada, la tenemos que ver reflejada en los gráficos de control, que es la herramienta que nosotros tenemos. Lamentablemente, podemos identificar diferentes modos de fallo en la utilización de la herramienta gráfica de los gráficos de control. Tenemos diseños de gráficos que no representan realmente cuál es el desempeño del procedimiento de medida. Lo que quiero recalcar es que siempre nuestros gráficos de control tienen que reflejar el desempeño de mi procedimiento de medida. Y muchas veces caemos ¿en dónde? Caemos en este ejemplo. Por ejemplo, acá vemos que la distribución de datos del control de calidad, que son los puntitos negros, se encuentran todos ubicados entre las líneas verdes. Las líneas verdes que son más o menos un desvío. Por lo tanto, esta distribución de datos no está siguiendo la distribución gaussiana que les acabo de mencionar. ¿Y a qué se puede ver eso, o cómo lo podemos explicar? Lo podemos explicar porque le asignamos a nuestro gráfico de control un desvío estándar que no representa el desempeño real del procedimiento a medida. En este caso, le asignamos un desvío estándar mucho más grande del que tiene mi procedimiento a medida. Producto de esto, veo todos los resultados de mi control de calidad compactados en más o menos un desvío. ¿Y cuál es el problema de esto? El gran problema que tiene es que tengo un gráfico de control con una muy baja probabilidad de detección de errores, poniendo en riesgo ¿qué? Poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Muchas veces a este tipo de gráficos de control le decimos que son gráficos de control ciegos, porque no nos detectan los errores. Y a su vez, en el momento que por un gráfico de control diseñado de esta manera vayamos a tener un evento de fuera de control, el problema va a ser gigante y el impacto en los pacientes va a ser enorme, porque ese error seguramente lo tengamos hace mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en el diseño de los gráficos de control. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es totalmente opuesto de los que les acabo de mostrar. Acá tenemos que los resultados del control de calidad casi que los vemos distribuidos homogéneamente entre las dos líneas rojas que corresponden a más o menos 3 desvíos. Por lo tanto, acá pasa lo mismo. No es la distribución que uno esperaría de un procedimiento a medida operando en condiciones de estabilidad analítica. ¿Y acá cuál es el problema? Es el mismo que el anterior. Tenemos un desvío estándar mal asignado, pero en este caso, ¿qué pasó? Yo le asigné un desvío estándar mucho más chico que el que realmente tiene mi procedimiento de medida, y producto de eso veo esta dispersión de resultados en mi gráfico de control. En este caso me fui al otro extremo comparado con el caso anterior. ¿Y qué es lo que pasa en este modelo? En este ejemplo lo que van a ver es un aumento de las probabilidades de falsos rechazos. Vamos a tener sistemas de control con alertas permanentes. ¿Y esto qué es lo que trae como aparejado? Hay un incremento de los procesos de resolución de problemas, o sea, una pérdida de tiempo que nosotros vamos a tener en el laboratorio tratando de solucionar problemas que no son problemas analíticos ni asociados a la estabilidad de un procedimiento a medida, sino a un problema en el diseño de los gráficos de control.
Hacemos repeticiones innecesarias del control de calidad, muchas veces de manera indiscriminada, hasta obtener un resultado dentro de rango para poder seguir para adelante, y lo que lleva a todo esto a una demora en la entrega de los resultados, poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Estos gráficos de control muchas veces nos vuelven realmente sordos, debido a la gran cantidad de alarmas que estamos teniendo en manera permanente, y esto de que sean tan frecuentes las alarmas, ¿qué es lo que hace? Llega un momento que no somos sensibles a estas alarmas y no vamos a distinguir entre un falso rechazo y un verdadero rechazo, lo que nos puede llegar a tener problemas en emitir los resultados de un paciente. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado en el laboratorio porque muchas veces creemos que tenemos problemas a niveles analíticos cuando realmente no los tenemos y somos nosotros mismos que nos estamos generando los problemas por mal manejo de los datos estadísticos de los gráficos de control. Ahora bien, cuando yo utilizo la herramienta de los gráficos de control, yo selecciono los límites de control y a su vez debo pasar a seleccionar qué son las reglas de control. ¿Las reglas de control qué son? Son criterios de decisión que vamos a utilizar para aceptar o no o rechazar el resultado del control de calidad. Lo que más ampliamente está distribuido a nivel del laboratorio es el uso de la regla de Westgard. Lamentablemente, en este punto identificamos muchos modos de fallo. Muchas veces tenemos reglas de Westgard que han sido seleccionadas de manera arbitraria, que son aplicadas en gráficos de control, que han sido diseñadas de manera inadecuada, donde el desvío estándar y la media muchas veces son mal asignados, por lo tanto estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Ahora bien, el cuarto punto sería que nosotros debemos evaluar y establecer las metas de desempeño para el control de calidad. Cuando nosotros vamos a establecer las metas de desempeño para el control de calidad, ¿qué es lo que primero que me tengo que preguntar? Lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la tolerancia que tiene el laboratorio a reportar errores? Evidentemente que si a uno nos pregunta esto, diríamos, yo tengo 0 tolerancia a reportar un resultado con error. Pero lamentablemente nosotros sabemos que en el laboratorio se cometen errores y a nivel analítico puede salir un resultado del paciente con un cierto error. Por lo tanto, en este punto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar y hacer una gestión de riesgos. Y dentro de esta gestión de riesgos nosotros podríamos decidir trabajar sobre qué punto. Trabajar sobre el componente que es la probabilidad de detección de errores. Por lo tanto, si yo aumento la probabilidad de detección de errores, inherentemente voy a disminuir el riesgo porque estoy disminuyendo el NPR. ¿Y cómo podemos trabajar para aumentar la probabilidad de detección de errores a nivel analítico? Lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia del control, de los eventos del control de calidad interno, y utilizar reglas de control más exigentes. Este último punto es bastante controversial, lo vamos a discutir más adelante. Respecto a aumentar la frecuencia de los eventos de control, ¿en qué consiste? Yo voy a procesar eventos de control en un periodo de tiempo más chico. Por lo tanto, la cantidad de pacientes que van a estar siendo procesadas entre 2 eventos de control va a disminuir. ¿Y cuál es el gran beneficio que este tiene? El gran beneficio que tiene es que cuando yo tengo un evento de control, una situación de control de calidad, en el siguiente evento de control, que detecto una situación de fuera de control, la cantidad de pacientes que ha sido afectada es menor. Por lo tanto, el impacto de este posible problema va a estar afectando un número menor de pacientes. Por lo tanto, aumentar la frecuencia de los eventos de control tiene esta gran ventaja. Por otro lado, cuando aumentamos la frecuencia de control de calidad, ¿qué estamos aumentando? Aumentamos la cantidad de resultados de control de calidad que nosotros tenemos en un periodo menor de tiempo. Por lo tanto, a nivel de detectar tendencias y desvíos y errores sistemáticos, el aumentar la frecuencia nos va a permitir detectar esto de una manera más rápida, lo cual es bastante lógico. Ahora bien, vamos a ver, ahora no, cuando nosotros procesamos pacientes en el laboratorio tenemos que tener en cuenta que generalmente tenemos un procesamiento continuo de las muestras de los pacientes. Y cada tanto tiempo que tenemos un evento de control de calidad. Y lo que hacemos es validar retrospectivamente todos los pacientes que fueron procesados entre 2 eventos de control que fueron aceptados. Lo mismo hacemos en el siguiente ciclo. Volvemos a procesar el control de calidad interno y validamos retrospectivamente todos los resultados que ya fueron validados y seguramente ya fueron evaluados por un médico. Pero esto es la idealidad, pero en el laboratorio no se maneja normalmente en esta idealidad. Lo que nos pasa generalmente es lo siguiente.
procesamos la muestra de los pacientes de manera continua, tenemos eventos de control cada determinado tiempo, y muchas veces nos enfrentamos a esta situación. En el siguiente evento de control, el control de calidad nos detecta una situación de fuera de control. Por lo tanto, lo que nos debemos preguntar, ¿qué ha pasado con todos esos resultados que nosotros hemos validado entre los dos eventos de control? Muchas veces nosotros detectamos, a nivel del control de calidad, desvíos, problemas, que realmente no se ven reflejados muchas veces en lo que es la muestra de los pacientes. Por lo tanto, lo que es fundamental, que el laboratorio comience y entienda que debe evaluar el tamaño del error y cuál es el impacto que ese tamaño del error pudo haber tenido sobre los resultados que ya han sido emitidos por el laboratorio, y a su vez debe definir políticas de reprocesamiento de esas muestras que se encuentran entre un evento dentro de control y un evento de fuera de control. Esto es fundamental. Es un análisis retrospectivo de lo que pasó anteriormente. Ahora bien, respecto al otro punto, era de utilizar reglas de control más exigentes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo utilizo reglas de control más exigentes, estoy aumentando la probabilidad de falsos rechazos con todas las desventajas que vimos hoy, asociadas a las repeticiones innecesarias del control de calidad, a pérdidas de tiempo para resolver problemas y a demora en la entrega de los resultados. Por lo tanto, esto no es muy beneficioso. Ahora bien, utilizar reglas de control más exigentes, acá lo debemos evaluar desde el punto de vista del error aleatorio. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel de imprecisión? Yo utilizando reglas de control más exigentes, normalmente no voy a aumentar la probabilidad de detección de errores sobre la imprecisión, porque debemos recordar que la imprecisión tiene un carácter de que es aleatorio. Por lo tanto, no se ve ninguna ventaja de utilizar reglas de control cada vez más exigentes. Ahora bien, tenemos que tener bien claro que las estrategias de control de calidad no cambian el desempeño analítico de un procedimiento de medida. Yo tengo un procedimiento de medida que se comporta mal. Cuando nosotros calculemos la métrica sigma, seguramente tengamos que procesar y controlarlo, ser más estrictos en el control del procedimiento de medida. Pero ese procedimiento de medida sigue siendo igual de malo. Tenemos que tener en cuenta que por más que yo controle mal, más no estoy cambiando el desempeño de un procedimiento de medida. Ahora bien, respecto al quinto punto, sería en cuanto a definir una estrategia de control de calidad. Cuando hablamos de definir estrategias de control de calidad, ¿de qué estamos hablando? De definir la cantidad de concentraciones de control de calidad que yo debo utilizar en el laboratorio, de la cantidad de mediciones del control de calidad, o sea, de la cantidad de mediciones que le voy a hacer a cada una de las concentraciones del control de calidad, y también de las reglas de control a aplicar y de la frecuencia del control de calidad. ¿Y cuál es la herramienta que nosotros tenemos en el laboratorio que nos permite integrar todos estos conceptos? La herramienta que tenemos es un estadístico y es el estadístico Sigma. El estadístico Sigma es una herramienta que nos permite estandarizar el proceso de selección de las estrategias de control de calidad. A través de la métrica Sigma y el uso de los gráficos de poder, que los gráficos de poder realmente son lo que la gente muchas veces tiene miedo en su interpretación, son simplemente curvas de respuesta, donde se relaciona lo que es el error sistemático, o sea, el tamaño de un error, con la probabilidad de detección de errores y la probabilidad de falsos rechazos. Y esto está relacionado con una regla de Westgard o un conjunto de reglas de Westgard. Esto es simplemente lo que es el gráfico de control y nosotros podemos relacionar el desempeño de un procedimiento a medida con las reglas de Westgard que deberíamos utilizar. Ahora bien, respecto a las reglas de Westgard, hubo una evolución en el algoritmo de Westgard, y lo último que salió se mantuvo las generalidades de lo anterior. Lo último que se hizo fue relacionar el desempeño expresado en métrico sigma de un desempeño a medida, ¿con qué? Con el tamaño de la corrida analítica. ¿Y cómo se definió el tamaño de esa corrida analítica? Se definió como la cantidad de muestras que yo debo procesar entre dos eventos de control. Les dejo el trabajo de la derecha, está presentado el nomograma que presentaron en el trabajo que realizaron Sten Westgard con Hassan Bayat, donde relaciona simplemente eso, la métrica sigma con el tamaño de la corrida analítica y con las reglas de control a aplicar. Ahora bien, haciendo un resumen de lo que recién les acabo de mencionar, sabemos y queda explícito en lo que es esta figura que cuando mejor sea el desempeño en mi procedimiento de medida, el esquema de control de calidad es más sencillo y yo me permito procesar más cantidad de muestras entre dos eventos de control. Cuando mi procedimiento de control... Ya termino, me queda uno y termino. Ya cuando
cuando yo tengo un desempeño sigma que es más bajo, la cantidad de pacientes que yo tengo que procesar entre dos eventos de control es mucho menor. Ahora bien, respecto al control de calidad, nosotros debemos conocer las debilidades y fortalezas de nuestro control de calidad y a través de los resultados del control de calidad debemos ordenar esos datos para generar información y conocimiento. Bueno, muchas gracias, llegamos al final y quiero terminar con una frase del Principito que dice que fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que te hizo tan importante. Esto aplica a lo que es el control de calidad, realmente. Es el tiempo que nosotros destinemos a interpretar los resultados del control de calidad, lo que va a llevar al laboratorio que se genere información y conocimiento a través del mismo. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, voy a proceder a presentar al doctor Bitz Osterheld. El doctor Bitz es conocido, ha estado en Uruguay ya hace unos cuantos años, quizá más de 10, es químico médico de laboratorio. Sus actividades en la IFCC y la Federación Europea de Medicina del Laboratorio se refieren a temas como la medicina de laboratorio basado en la evidencia, las directrices, la consulta y la incertidumbre total de error-medición. Presidió el grupo de FLM Tax and Finish sobre error total y actualmente preside el grupo de trabajo de la FLM sobre medicina de laboratorio centrada en el paciente y es a nivel nacional el presidente del Comité de Directrices en Química Clínica. Es nuestro profesor visitante de la IFCC y por lo tanto es una persona de enorme calibre internacional que tenemos el gusto de tener con nosotros gracias al programa Abbott IFCC. Por este motivo, los invito a que tengan la amabilidad de contestar el cuestionario que estamos enviando a todos los asistentes a esta conferencia para que de esta forma podamos seguir contando con este valioso aporte de la IFCC que cada congreso nos permite contar con 3 profesores visitantes de enorme magnitud. Muchas gracias y vamos a escuchar al doctor Bitz con el tema medida de incertidumbre, error total y desempeño analítico. Adelante, profesor. Okay. Stella, thank you very much. Let me see. Where is my presentation? Oh, yeah, sorry. Okay. Okay, thank you very much. Sorry, I cannot visit your country. Everything is closed down, and in the Netherlands we are worst. It's worse, more bad than in your country, with a lot of people, hospitals closing down. Okay, something about measurement uncertainty and total error. I'm not sure I have a lot of answers, and maybe I leave you with more questions about these subjects. Okay, measurement uncertainty. It's part of ISO 15189. It was already mentioned, and we should document measurement uncertainty of the tests that we perform on our lab. And well, my question to you is, do you have a list of these measurement uncertainties? Well, in the Netherlands we have, and we must have to be accredited. So this is part of our list, and we put some effort in it to get these numbers together. Okay, you might know that there is a very recent ISO document on measurement uncertainty and how to calculate this in certain circumstances. Okay, very recent
published. Okay. And this is one paragraph of it. And what you see is it's not only important to document measurement uncertainty, but also what is the limit of the measurement uncertainty? What is the allowable measurement uncertainty? And regrettably, ISO does not give us much help. This is what is in it, and it says, well, you can, well, the ISO document about measurement uncertainty refers to this paper, and this paper was the result of the Milan conference in 2014. And you see, I was a co-author from this paper. But we only outlined very general principles, and we did not outline how to exactly do this, only the principles. So this will not be of much help to anyone. Okay, biological variation is the most important one, because for to use clinical outcomes as a method for allowable measurement uncertainty or allowable total error, as you want, that is only in certain circumstances that you have very well-defined decision limits. Otherwise, you cannot make a model, a statistical model. And state of the art is more like if you have nothing else, because that is not related to any clinical need. So biological variation can be used in most cases. Okay, I go back in time now to see how this all has developed. Well, the name of Westcott has already mentioned. James Westcott has developed this total error method. And in short, it says, well, you have a true value, you have a systematic error, you have added to that a random error, and you set a limit at 95%. So it's a Z value of 165, and then you have a range, and that is where your measurement result somewhere will be. Actually, a total error and measurement uncertainty seems to be opposed models, but you should know and recognize that the total error is also a measure of uncertainty. So this is also a kind of uncertainty model. Okay, this is the expression that is related to that. So you have a linear combination of bias, systematic error, and a random error or imprecision with some kind of value, and most of the time it's 1.65. That's your total error. And you might know this expression, that is the limit of your total error or the allowable total error, and that is related to biological variation, and this is the within person or within subject variation, and that is the group variation, the between person variation. So this expression, so it seems all very well developed and nice, a nice model, but I come to some drawbacks. But here I have an example how to calculate. You might be aware of this table of biological variation. It's on the website of the Westcott. There is another one now developed on the website of the European Federation. But let us use this one. So let us take creatine kinase as an example. We have the within and between variations. So we can calculate these values from that, and then we can put them together and we have this value here. So that is how it works. But when one can question, where does this come from, this equation? Well,
it comes from this paper, and that's a rather obscure paper from the Scandinavian Journal. It was a supplement of a congress, and it was from Colin Fraser and Hiltoff Peterson. This is Colin Fraser, and that is Hiltoff Peterson. And they said, well, it is for external quality control use and you need one number. You can combine these in this way. But where did they get this from? Because before that, you had a separate limit for bias and a separate limit for imprecision. So here it comes from. They had in Denmark a problem, and they wanted to use on a regional scale reference values. And they said, well, what is the limit of analytical quality to use this generalized reference methods? Well, if you see here the reference methods as it is normally is, they said, well, if we take 120 subjects to determine our reference limit, you can imagine that this limit will have a kind of uncertainty. And that uncertainty is such that this 2.5% might be 4.6%. Of course, it has also another limit that's somewhere here, but let's take this limit, 4.6%. And that was their starting point to define the quality limit. So they came up with these curves, quite complex. And the idea is that you have a combination of imprecision and bias. And that combination has this limit of this 4.6%. And it is a curve. It's a curve. So if you have a zero bias, you can have a high value of imprecision. If you have a lower value of imprecision, you can allow a little bit more bias. And in the hypothetical case of zero imprecision, you can have the highest value of bias. So these are these combinations. Well, we said in this expression, we have a value of 0.5 times the biological variation. And it was Stuckel who put together in this paper a lot of models. And all these models, he said as a conclusion, come to this factor of 0.5. That's this one. So there are more models that come to this conclusion. That's the imprecision part. And then we have the bias part. And well, I thought this expression leads to a high overestimation of the allowable total error. That was a letter in clinical chemistry some time ago. And the problem is you are summing up mutual exclusive terms, because this value is only valid when you have zero bias. This term is only valid when you have zero imprecision. So you sum up two terms that are derived under mutually excluding situations. So here I have it again. So this is only valid. This is about 0.25. It's only valid when you have no imprecision. That's hypothetical. And here you have bias maximum, imprecision maximum when you have no bias. You cannot sum these both together. So another flaw in this expression is that you have models for monitoring, as was referred to before, and for diagnosis. And for monitoring, you have more strict limits than for diagnosis. So we started with this Gowen's model from reference values. And when you go to monitoring situation, you only use the within
variation, the within person variation, and not the group variation. But for bias term, they kept the group variation. So this is mixing up two situations. And this is the differences. This is the linear model, the conventional model, and this is the other model with a curve. So there's a lot of difference. So again, a bit of history. We discussed this some years ago, and then the plan was made to start this conference in Milan with Mauro Pantogini and Sverre Sandberg. And one of and this resulted in this paper that was referred to in the ISO. And after this Congress, a task and finish group was started well, I had the honor to chair this one. So we discussed these problems. And well, measurement uncertainty is a total different way of looking at it, because they don't like the concept of error, because you don't have a really true value in the measurement uncertainty concept. Total error can only be calculated if you have a true value as a reference. In measurement uncertainty, you don't have that. So you only have uncertainty. I'll show you later. So all the kinds of factors that add to your uncertainty are included in this model. They say, well, if you have bias, if you have a systematic error, you should correct it. If you know how large your bias is, correct it, and only include the uncertainty of this correction. So that is not in the total error concept as we know it. So this is another way of looking at it, and this you might be aware of this. This is the measurement uncertainty. It's not for clinical chemistry. It's for the total field of measurement of metrology. So it refers to everything that is measured, and we should be aware that outside the clinical chemistry, measurement uncertainty is the dominant model. Total error is more or less only for clinical chemistry. So this activity of this task and finish group resulted in a paper that was quite recently published. And we tried to bring together measurement uncertainty and total error. But to show you, this is from this paper, that these flaws that I just presented to you were recognized by the authors. And as you might have seen, also by the son of Westcott. So I assume this is also accepted by Westcott himself, although they did not like this, of course. Okay, these two I explained to you, and the last one is maybe more complicated. But if you say, I have, roughly speaking, an analytical variation or imprecision that is half of my biological variation, I can calculate the sigma value. The sigma value was also referred to in the last presentation. You can calculate it, and you can fill in this expression this maximum. And then you see that your sigma value is around 2. When I assume, no, this is around 2. So this is not enough quality to keep in control with your quality control rules. It should be at least 3. So this is not, how can you have a minimum quality with your imprecision that is not enough to monitor with your quality control? That's an inconsistency in our view.
Okay, this is how we try to bring together measurement uncertainty and total error models. If you have a patient sample, we think the model is measurement uncertainty. You have a reference standard that is used by industry, by the manufacturer. It can be IFCC reference standard material. It can be something from WHO that is used through the traceability chain to calibrate or set your calibrators that we buy. So this is a traceability chain. And we have a patient sample, the measurement procedure, and we have all kind of factors that are here in this scheme that can influence the measurement uncertainty, that will add to the uncertainty. And then we have the value. So the only relation between the true value and your measurement result is through all this chain with all these uncertainty factors and related to your reference standard. So that's another concept. And you have no true value. Your true value is only somewhere here. Total error concept could be applied for quality control because we have the same chain. We have the measurement procedure, but we have a quality control sample with an assigned target value. So we have a true value, although it's might be not so true as we should wish, but we can calculate our error. So the error concept that we think is valid here. Well, there are still some discussions going on. You see here a paper we published quite recently, and then we have the Westgards who were not agreeing with that. So there are some little things going on. But again, because there were some unresolved issues, a task and finish group was again started. Well, we are all from the total error group. This is Sver Sandberg and Elvar Tierdersen and me and Abdurrahman Koskun. So we just started and we want to look again to this measurement uncertainty, total error, and performance specifications. That's a very difficult thing. This is in terms of references. Well, some problems we have is, should we have a linear combination of bias and imprecision, or should you have a square root combination? Maybe this one is better from a theoretical point of view. So this is total error, and this is, well, more measurement uncertainty. And something to give you to think about at home. One of the problems we have, and theoretical problems, take sodium. Sodium is maybe our worst test. If you look at within subject variation and the between subject variation, this is from the database, the European database, the new database. So these are taken from literature. So this is these values, and we can calculate using the conventional model the total allowable error, and it's very low. It's very low, about 0.7%. Let's say that your laboratory reaches 1.2% imprecision. That would be very good. You still have a sigma value of 0.6. It's terrible. It's unacceptable. There is no way you can manage this with quality control. Still, this test is used by all doctors without a problem. So is the model wrong, or are the clinicians wrong? I think the model is wrong. And I make a scheme. Here you see the reference value of sodium. Okay, 145, 135. And this is our analytical imprecision. And the line of thought is,
it might be enough for clinicians to know whether the sodium is normal or abnormal. And the test can do that. If it's below 135 or above 145. And it can make a distinction between low and very low, or low and extremely low. That might be enough. I think it is enough because it works. So we should adapt the model in a way that is not yet very clear to accommodate for this. That's the line of thought. So I can conclude, this is a paper I wrote, and I said, well, analytical performance specifications, it's something that we are looking for, but we don't have, at least not that are right, and with a model that is sound. The T model is flawed, as I showed you. How should we define allowable total error or allowable measurement uncertainty, also to accommodate in the case for sodium? How do we deal with systematic errors? Do we include them and treat them statistically like measurement uncertainty, like imprecision, or add them up as in the total error model? And should we include bias or uncertainty of bias, as is stated in the uncertainty theory? So there are some open questions to be solved and challenges. Thank you. Okay. Muchas gracias, doctor Bitze. Preciosa exposición. Y tengo algunas preguntas, que me acaban de llegar. Un momentito que ya las advierto a la audiencia. Las preguntas son: ¿qué opinión tienen de la aplicación de la métrica sigma para la selección de las reglas de control en hematología? En particular, he observado sigmas muy bajos. Así que, alguno de los tres que me conteste, por favor. No tengo problema en contestar, o Witze. No sé. ¿Me está escuchando? Witze, do you hear me? I can hear, yeah. Yo lo que puedo contestar, No. sí, lo que puedo contestar respecto a hematología es que la experiencia, que son los sigmas bajos, asociados a requisitos de calidad que son bastante poco permisivos, y asociado también a que tenemos una matriz de control bastante diferente a lo que es la matriz de control de un paciente, que también se suma una inestabilidad a la matriz de control. Eso está ampliamente distribuido y es el gran problema que todos tenemos en hematología cuando queremos aplicar la métrica sigma con el tema de los requisitos de calidad asociados al desempeño analítico que tiene un procedimiento, y a que por la estabilidad del control tampoco tenemos el uso del control por cierto tiempo muy largo. Esa es mi aclaración. No sé si Gonzalo o Witze quieren agregar algo. Bueno. Sí, creo que estaba bastante claro, Beatriz, la respuesta. Algo que podría agregar es que en hematología el factor de la matriz es importantísimo. Cuando uno hace esfuerzos para tratar de verificar la conmutabilidad de los materiales de control, muchas veces se encuentra que esos materiales inclusive no son conmutables, y que ese desempeño medido a través de los materiales de control tampoco es tal. Entonces, en nuestra experiencia, lo que hemos hecho, hemos incorporado evaluaciones de la performance de los distintos parámetros hematimétricos empleando muestras de pacientes. De hecho, tenemos algunos modelos en lo que hacemos es justamente eso, verificar si ese desempeño tan malo que de repente se ve, como comentaba en la pregunta, se refleja después en la muestra de paciente, y en nuestra experiencia no ha sido así. En general tenemos un desempeño muy bueno cuando verificamos con una matriz. Bueno. De tecnologías. Paso a la segunda pregunta.
Bueno, perfecto. Se deben graficar en LJ los parámetros calculados de la biometría hemática y así también calcular la métrica sigma para estos. Esa es la segunda pregunta. I don't understand the question. Sorry. Lo que están preguntando es si se pueden graficar, si se deberían utilizar los gráficos Levin-Shannon como para hacer, y la métrica sigma para hacer el seguimiento del control de calidad en hematología en los parámetros hematimétricos, que son parámetros calculados, muchos de ellos. Sobre todo. Creo que lo importante a tener en cuenta, sobre todo en los parámetros calculados, es que sí hay que ver cómo se comportan cada uno de ellos por más que sean calculados, pero lo que uno tiende a hacer generalmente es a evaluar los parámetros directos, y de esa manera, si uno tiene en control los parámetros directos, puede asumir que el parámetro calculado también estará en control. De todas maneras, hay que hacerlo, porque lo que puede suceder muchas veces es que, por ejemplo, se sumen los vías y cuando se hace el cálculo para un parámetro matimétrico específico, ese error se termine sumando. Entonces, por eso es que también es conveniente analizar los parámetros calculados por separado. Sobre todo sumo a lo que dice Gonzalo, que también sirve como para una herramienta para seguir la estabilidad de un sistema analítico en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo determinada métrica sigma, por más que sea un parámetro calculado, pero yo sé cuál es el estándar o qué métrica sigma estoy teniendo normalmente en un procedimiento de medida, y en el momento que tenga alguna desviación uno podría tomar alguna acción, a pesar de que sean parámetros calculados, no los podemos dejar que anden solos, los debemos controlar. Sumado a que también tenemos una herramienta de control de calidad externo con otro objetivo para monitorearlos también. Muy bien. La I tercera could pregunta. add, we use moving averages with patient samples as a quality control measure. Sí, cambiamos. Muy bien. Entonces pasamos a la última. Acá en Uruguay no utilizamos mucho todavía el tema de las medias móviles como un control de calidad en vivo, como quien dice que permanentemente pues, nos permite con los resultados de los pacientes poder monitorear la estabilidad del sistema analítico. Bueno, la última pregunta dice, ¿alguna recomendación para establecer el tamaño de la corrida analítica en función del riesgo de emitir resultados erróneos? Beatriz, creo que lo mencionaste en tu presentación. Yo lo que mencioné es que, claro, uno debe evaluar diferentes factores. Una parte es la parte estadística, que es el modelo del último algoritmo de Weisgard, que define el tamaño de la corrida en función del desempeño analítico en un procedimiento a medida, pero uno no se puede olvidar de conocer realmente el impacto que puede llegar a tener. Eso no se está valorando en el algoritmo de Weisgard. O sea, capaz que no es lo mismo que yo lo aplique estadísticamente a una troponina o que lo aplique estadísticamente a una enzima. Entonces uno lo que debe valorar es la criticidad de la prueba de laboratorio, en la cual uno está aplicando la gestión de riesgo y utilizando el algoritmo de Weisgard, el último algoritmo. Esa es mi respuesta. No sé si alguien tiene algo más para agregar. ¿Hay alguna recomendación? Bueno, siendo así, les quiero decir que fue para mí un honor moderar este precioso simposio, muy enriquecedor, me imagino, para la audiencia también, y espero que se vea reflejado en los cuestionarios. Sigamos con el congreso. Okay. Que tengan muy buenos días y que disfruten. Thank you. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.